Si ellos dicen que están haciendo las cosas de mejor manera, ¿por qué no dan las asignaciones presupuestarias? Y si ya tienen quebrado el país, que digan la realidad, pues, así de sencillo. Siguen pensando en pagar la deuda externa cuando lo que deberían hacer es resolver los problemas que tenemos en este momento en el territorio ecuatoriano. Es decir, en otras palabras, prohibido olvidar. Así es. Entonces, con esa visión que usted tiene, asambleísta, está cumpliendo, fiscalizar, legislar. Entonces ya usted tiene un registro y un mapeo de todo lo que es el país, incluso desde el punto de vista político. Para usted, entonces, ¿quién es la persona que tiene el mejor perfil para ser el candidato del correísmo a las elecciones que ya se vienen después de pocos meses en el 2021, para febrero? ¿Quién debe ser ese que reúna el mejor perfil? Bueno, mire, realmente en este momento tenemos que preocuparnos primero por la salud y la vida de los hermanos ecuatorianos. Seguimos cumpliendo ese trabajo, seguimos cumpliendo ese rol a través de nuestras competencias como legisladores, a través de nuestros compañeros como autoridades seccionales en el territorio ecuatoriano. Pero más allá de quién cumple o no cumple un perfil, sépalo el Ecuador entero. Dentro de la Revolución Ciudadana están las mejores mujeres y los mejores hombres del Ecuador, que tienen toda la convicción suficiente y necesaria y las capacidades, por supuesto, para sacar adelante el país de esta profunda crisis en la cual estamos sometidos. Pero ya que hablamos de ese tema, sería interesante decirle al lector que hoy ha nacido el gran frente de la esperanza, a mano del Foro Nacional Permanente de las Mujeres, de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador, la organización política Fuerza Compromiso Social, Fuerza Rural y Productiva, Coalición por la Patria, la organización política Centro Democrático, el Frente Patriótico Nacional y Surgente. Estas 8 organizaciones conforman esta unidad, esta unión por la esperanza, que lo que va a buscar es generar los días de bienestar y progreso para nuestro pueblo. Se trata no solamente de la unión de organizaciones sociales y políticas, se trata de la unión de todos, de mujeres, de hombres, de jóvenes, de adultos mayores, de todo el conglomerado de actores de la sociedad, nuestros queridos migrantes, los servidores públicos, amas de casa, los profesionales, estudiantes. Es decir, es esto tan grande, tan amplio, de que somos ecuatorianos preocupados en la defensa de los derechos, porque en este momento lo que está primando es la defensa de los intereses de unos cuantos. Y seremos nuevamente la capital de Sudamérica, que vendrá para reinstalarse la nueva patria grande. Con el optimismo y la alegría trabajaremos para devolver los derechos, la dignidad y el sentido a un futuro bueno para el Ecuador, para que no haya esos problemas que tenemos en este momento, de niños en la calle que no tienen dónde estudiar, de papito y mamita que no tienen dónde trabajar, que se desesperan por llevar el pan limpio a la mesa del hogar. Queremos recuperar ese Ecuador de la alegría, ese Ecuador de los colores, el de los sabores, de los olores, el país más bello del planeta. Queremos que el viejo tren de Alfaro vuelva a recorrer la patria y a convertirse en uno de los mejores proyectos turísticos del mundo, que ellos, por más que lo han tratado de desmantelar, sigue vigente ante la historia y la memoria del pueblo ecuatoriano. Queremos que nuestros hijos puedan acceder a la beca, que nuestros jóvenes a un empleo digno, que haya seguridad para la inversión, apoyo para la economía popular y solidaria, apoyo y desarrollo para los empresarios, para los artesanos, para nuestros campesinos, para nuestros pescadores. Lo que buscamos es una patria justa, equitativa, de justicia social. Mi estimado Carlos, eso se ha conformado el día de hoy y estamos trabajando como ciudadanos, ante todo, como ciudadanos ecuatorianos comprometidos y sobre todo en defensa de los derechos de todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles serían las propuestas del correísmo para ganar las elecciones? Bueno, las propuestas del correísmo, mire, es continuar el proceso de la Revolución Ciudadana. Aquí se entroncó, se quedó estancado. Con Moreno no se cumplió. Mire, teníamos el plan de 1 millón de empleos, 350.000 viviendas, 40 universidades,
el plan Mis Mejores Años para los adultos mayores, seguridad social universal para las personas de la tercera edad. Teníamos también el tema de los bonos de desarrollo para nuestros adultos que se tenían que duplicar. En fin, no se cumplió este plan, que era parte de nuestro plan de gobierno, sumado al cambio de la matriz productiva, sobre todo en la inversión tecnológica para la agroindustria. Eso es lo que nos hace falta, lo que necesitamos, retornar la mirada al agro, era lo que se debía hacer. Lamentablemente, por el odio, por el rencor, por la venganza, estas personas no se dedicaron a gobernar, sino que se dedicaron a desmantelar la institucionalidad del Ecuador y a rifar la patria, como se dice. Ahora vemos las instituciones públicas en manos de la partidocracia, como ya lo he mencionado, ¿no? Con esas viejas mañas. Y esto lo menciono no de una manera reiterativa, pero sí hago énfasis en esto porque los jóvenes no conocen de estos personajes. ¿No ve que ahora Lazo y Nebot se pintan como las mansas palomitas? Y los jóvenes no recuerdan que Lazo era el asesor de Maguad y que fue uno de los gestores del feriado bancario, y que Bucarán se llevó el dinero de los ecuatorianos en sacos de yute, y que el señor Nebot era el que decía que tenían que caer abatidos gran parte de la sociedad, las lacras de la sociedad, y ahora nos volvió a refrescar la memoria diciendo que los indígenas deben quedarse en el páramo, porque así son, llegan al poder y le van a dar la espalda al pueblo ecuatoriano. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando el país los necesitó? Se escondieron. La Revolución Ciudadana siempre ha dado la cara de manera valiente, de manera decidida, y siempre luchando por las grandes mayorías. Ese es nuestro plan de gobierno, y sobre todo, de incluir a todos los sectores sociales, como ya lo mencioné. Es de ciudadanos comprometidos por el desarrollo del Ecuador. Rodney, pero ¿por qué insistir tanto, por ejemplo, en Nebot, si acaba precisamente de hacer un manifiesto al país donde él confiesa y dice que se retira de la vida política activa, que ya se retira su vida familiar, que entonces ellos siguen siendo una sombra o siguen teniendo peso dentro del electorado a nivel nacional? Pero es que por supuesto, pues se apalancan de la imagen de Nebot, pues, y el Partido Social Cristiano va a lanzar sus candidatos, pues, pero que sepan quién lidera esa organización política y que sepan cuál es el pensamiento. Mire, que no se vengan a hacer ahora los desentendidos, que ya sabemos que ellos también cogobernaron con Moreno. Ellos fueron cómplices porque con votación de sus legisladores violentaron la voluntad popular, como por ejemplo cuando destituyeron la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para quedar bien con Moreno y poner la mayoría que a ellos les convenía. ¿Y qué ha pasado con ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando es de Moreno ahora? ¿No se ha dado cuenta que están calladitos, que ya no dicen nada? Es más, hasta el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está cuestionado por los carnets de discapacidades fraudulentos y están también investigando ese tipo de acciones. Ahora resulta que todos han sido discapacitados y en la Asamblea también tenemos muchísimos casos. Así que por eso es que se hace la reflexión. Son los líderes políticos que en este momento tratan de pescar a río revuelto la confusión de la gente, porque ciertos medios de comunicación siguen impulsando el tema de que dicen Moreno es lo mismo que la Revolución Ciudadana. No, supuesto que no. Ellos son los que han gobernado. Nosotros desde el primer momento anunciamos y denunciamos el pacto con la histórica partidocracia desde julio del año 2017, y desde ahí hemos sido la primera fuerza somos los adversarios políticos, la primera fuerza democrática de oposición al régimen Moreno, y eso se demuestra con nuestras acciones, con nuestra voz y con nuestros votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, y sobre todo en el campo de batalla de la política, en las batallas de las ideas, en los debates. Nosotros siempre hemos sido muy claros y hemos expuesto lo que significa y lo que representa Moreno para el pueblo ecuatoriano. Dolor, desesperación y desesperanza para el pueblo. Rodney Aliaga Santos es asambleísta por la provincia del Guayas, y desde que está haciendo uso de esta curul ha sido un hombre que le ha metido fuerza, entusiasmo, decisión por la fiscalización y realmente por legislar. Dentro de ese marco, Rodney,
usted fue uno de los que lideró, podríamos decir, el caso de Anita Galarza, que luego perdió su curul en tiempos que a la final no vale por ahora recordarlos, pero tal vez esa misma historia fue uno de los que usted fue el más vehemente, el que más denunció, el que más puso el grito al cielo contra los actos de corrupción como el de Daniel Mendoza, y también perdió su espacio, su curul. ¿Usted está contento, está satisfecho? ¿Usted piensa que está cumpliendo con su rol histórico? O sea, estoy satisfecho por haber cumplido el mandato popular, que es de adecentar la política, de trabajar por las grandes mayorías. A mí no me complace que hayan sido destituidos legisladores por estar vinculados en casos de corrupción. Rechazo totalmente ese tipo de actos execrables que se meten que atentan contra la dignidad y la institucionalidad de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional estamos para respaldar y para representar al pueblo, pero con tanta desfachatez hasta se atreven a renunciar diciendo ahí queda su cosa y me voy, ya no soy legislador, tal como lo hizo el legislador Mendoza, que yo le dije que no representa ni a los manavitas ni peor a los ecuatorianos, porque esa no es la manera de actuar de un supuesto líder, entre comillas. Esa no es la manera de actuar. Nosotros estamos aquí por un encargo popular y por supuesto que tengo que pelear con todas mis fuerzas, porque es como lo hace nuestra gente humilde, el que sale desde las 4 o 5 de la mañana a buscarse el trabajo para poder generar condiciones de bienestar a su familia. De esa manera tenemos que trabajar, de una manera honesta, de una manera decidida, de una forma ética, moral, pero sobre todo de propuestas. Ahora que ellos se involucren en actos reñidos con la ley y sean denunciados y estén detenidos, ese es otro cantar. Se tiene que aplicar toda la rigurosidad de la ley para estas personas que incumplen y que hacen quedar mal la investidura de un legislador que es un representante del pueblo ecuatoriano. Así que, como le digo, satisfecho, porque quienes deberían decir si están contentos o no es el pueblo, pero yo satisfecho con lo que he podido cumplir dentro del marco de mis competencias. Y obviamente te deja ese sinsabor de saber que hay legisladores que a través de sus acciones unipersonales hacen quedar mal a todo el cuerpo colegiado. Mi asistente, el periodista Argenis Bermello Ruiz, me dice que usted tiene otra entrevista de su asistente de prensa, pero realmente esto se está poniendo interesante y qué bueno dialogar con usted, porque, por ejemplo, usted dice que va a poner todas sus fuerzas, que va a seguir con esa vehemencia, con esa ética, legislando y fiscalizando. Pero ¿qué ha pasado con los asambleístas diezmeros, con los asambleístas que pasaban el sombrero? ¿O qué está pasando con los asambleístas que, haciendo uso de ese poder, entre comillas, lograron un carnet de minusválido? Cuando hay tanta gente, esa gente que usted la representa, esa gente que le denuncian a usted, que necesitan con sus problemas físicos, sordos, ciegos, etcétera, mancos, esa gente que clama por un carnet no lo tiene, y en cambio los asambleístas lo tienen, los fiscales, los jueces. ¿Qué pasó con eso? Ciertos asambleístas, y diga con sus honrosas excepciones. Con sus honrosas excepciones. Es la realidad. Mire, eso de aquí es porque no tenemos justicia en el país. La justicia es selectiva. Es un organismo para perseguir a los adversarios. ¿Quién debería estar investigando? Usted habló del tema diezmo de los legisladores. ¿Ya? Eso de ahí se configura también en un delito, ¿o no? Claro. Se configura, por supuesto, en un delito. ¿Ya? Tiene que investigar la Fiscalía General del Estado. El tema de haber sacado fraudulentamente un carnet de discapacidad cuando no tienes esa discapacidad que menciona el carnet, ¿es o no es un delito? Por supuesto que se configura en un delito. Entonces, ¿quién tiene que investigar? La Fiscal General del Estado. Y la Fiscal General del Estado, por declaraciones del propio secretario de la Presidencia, sabemos que está ahí cumpliendo un encargo para Moreno. No le interesa investigar lo que es realmente importante para el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano quiere respuesta, pero cada vez que se le exige a la señora fiscal, brilla por su ausencia. También está en campaña anticipada. Que no nos sorprenda que ella sea el binomio
del señor Sonnenholzner. No nos sorprenda que por ahí van se están alineando. Se aparenta con que es la heroína de la lucha contra la corrupción. Cuando hay lucha contra corrupción no existe nada. Tenemos el caso de INA Papers denunciado más de 500 días y no tenemos ninguna acción. Tenemos el caso de la tamaño más de 300, no tenemos ninguna. ¿Y qué pasa con el resto de acciones? A propósito, usted menciona, y usted ha sido uno de los que ha combatido y ha denunciado el caso de los INA Papers. ¿Qué prueba tiene usted, asambleísta, para precisamente haber enfrentado este caso y denunciar que allí tiene precisamente una estrecha relación el mismo presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, vinculado a los INA Papers? ¿Qué prueba tienes? ¿Hasta cuándo no se aclara esta denuncia? Bueno, la señora fiscal tendrá que resolver. Eso está en manos de ella. Están a las asistencias penales internacionales de Panamá, de Suiza. Ya la tiene en su poder. Realmente, vuelvo a insistir. Cuando venga un gobierno democrático y exista justicia independiente, ellos tendrán que responder por todas las malas acciones y por las omisiones en las que han incurrido. Así que a la señora fiscal, dedíquese a hacer su trabajo, pare el tema de la persecución política e investiga a los verdaderos corruptos. Al final del día, el pueblo ecuatoriano ya lo entendió, el tiempo nos ha dado la razón. Los corruptos siempre fueron ellos, encabezados por Moreno. Yo le agradezco, mi estimado Carlos, por el espacio. Realmente sí, tengo que cumplir otra agenda y se me... Correcto. Ronnie, pero antes que usted se nos vaya, vamos a quedar comprometidos para en 25, 30 días tener otro diálogo, porque realmente la voz, la palabra de los jóvenes como usted, como que hace renacer la esperanza y ver días mejores. Queremos que le deje un mensaje a esa juventud que lo ve, que lo sigue, que lo distingue, que lo reconoce y que lo tiene usted como su líder. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por el espacio. Por supuesto, cuente conmigo. Le agradezco la invitación de manera anticipada. Y para los jóvenes, hay que escuchar ese llamado histórico que nos hace la patria. La patria nos exige en este momento poner lo mejor de nuestras capacidades a disposición de los que más necesitan. Nosotros tenemos la energía, la convicción, pero sobre todo el corazón de empoderarnos de este presente y construir un futuro muchísimo mejor. Gracias, estimado Carlos, un fuerte y caluroso abrazo a todos los hermanos ecuatorianos. Muchísimas gracias.